Bien, pues ya estamos a punto de finalizar el libro de Romanos, un libro muy interesante, y especialmente es porque fue escrito a una iglesia que no gentil en ese sentido, no era Roma, no había muchos judíos creyentes, realmente fuera la conversión de muchos romanos al Evangelio. Y es por eso que Pablo, pues, a través de esa carta, se toma la molestia de escribir, ¿verdad? Todas las cosas que Dios hizo por nosotros, toda la obra redentora del Señor Jesús, todo el plan de Dios de vida, de existencia. Ahí están marcados en los primeros capítulos cómo Dios nos hizo, cómo el hombre peca, pero todo el plan de salvación que Dios nos da, toda la obra que el Señor Jesús hizo por nosotros. Pero una vez que ya entendemos todo esto, entonces nos enseña ahora pues el enfoque de los últimos capítulos que estamos viendo estos miércoles. Estos últimos capítulos se enfocan a nuestra responsabilidad. Ya Dios hizo su parte, ya Dios hizo todas las cosas que Él tenía que hacer por nosotros, ya nos lo mostró, ya nos lo enseñó, y ahora nos toca una responsabilidad. Y qué importante es que nosotros conozcamos lo que Dios hizo por nosotros. Y para poderlo entender y comprender ese sacrificio. No sé si me pudieran ayudar con esta luz que me lamparea, esa que está parpadeando. Bien, y bueno, qué importante es que nosotros conozcamos toda esta obra redentora del Señor, que la podamos entender, porque el entendimiento de todo lo que el Señor hizo por nosotros, de todo el plan de Dios, nos ayuda a entender también nuestra forma de vivir y qué es lo que tenemos que hacer. Si entender, pues si hay pecado en nosotros, como dice ahí la misma epístola, todos somos pecadores, no hay ninguno que se escape. ¿Qué sucede con aquellos que pecan? ¿Qué va a hacer Dios con nosotros? ¿O qué hizo por nosotros? ¿Cómo perdonó nuestro pecado? Entonces, al entender todo esto, podemos vivir y enfrentar el pecado, que sí está todos los días en nuestra vida, pero cómo enfrentarlo, cómo resolverlo, cómo no caer en él. Todo esto está explicado en estos primeros capítulos. Y después, entonces, ya que Pablo nos enseña, nos instruye todo esto, dice, bueno, ahora, pues en esta posición nueva, en esta situación nueva que tienen, pues les toca una responsabilidad. Sí, tenemos que actuar. Nosotros, pues tenemos vida, tenemos decisiones. Una de las cosas más grandes, pero sí también con mucha responsabilidad, es tomar decisiones. Todos los días tomas decisiones, ¿verdad? ¿Qué haces cada día con tus sentimientos? ¿Qué haces con las cosas materiales que tienes? ¿Qué haces con las personas que están a tu lado? Todos son decisiones y pues tenemos esa responsabilidad. Por eso aquí en estos últimos capítulos Pablo se enfoca a decir, bueno, pues enfóquense en tomar buenas decisiones para que tengan una buena vida. Ya el Señor hizo su parte, ya se hizo todo ese maravilloso sacrificio redentor del Señor Jesús. Ahora nos toca a nosotros pues seguir siendo responsables. Ya capítulos anteriores ya nos dijo muchas actividades que tenemos que hacer. Y ahora quiero enfocarme en esto que habla el capítulo 15 y vamos a Romanos capítulo 15 verso 1 y dice así la Escritura: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Una de las cosas que nos habla la Escritura es: tenemos que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Nuestra meta como creyentes es, o nuestra visión, nuestro estándar, a lo que nosotros tenemos que llegar, pues es ser como el Señor Jesús.
Uno podría decir, bueno, pero es que Él es Dios. Pero todas las cosas que nos menciona los evangelios son cosas que el Señor Jesús hizo como ser humano, como hombre, tomando forma de hombre. Entonces, todas las cosas que Él hizo son ejemplo para nosotros y son cosas que podemos hacer, y más ahora que tenemos la nueva posición de redención en Cristo Jesús. Entonces, nuestra medida es Él. Por eso aquí, una vez más, Pablo dice, bueno, pues así como Cristo, ¿va? Entonces siempre nuestro ejemplo es Cristo, ¿va? Cómo hizo Él las cosas, no cómo el mundo las hace, no como yo lo entiendo que se deben hacer, no desde mi perspectiva, no desde los consejos de los demás, sino yo debo mirar mi vida y mis acciones a la luz de las acciones que el Señor Jesús toma. Y lo vas a ver en todas las epístolas que encontramos después de los evangelios. Vamos a encontrar ese continuo exhorto hacia nosotros, que es: hagan las cosas como Cristo las hizo. Entonces aquí una vez más Pablo nos dice, pues así como Cristo no se agradó a sí mismo. Entonces tenemos que buscar ese ejemplo. ¿Y qué nos dice aquí? Otra de las acciones que son difíciles, y más en este tiempo en que vivimos, donde pues es un mundo egoísta. Tú puedes ver las redes sociales, muchos mensajes que dicen, pues tú defiéndete, tú ve por ti, nadie va a ver por ti, tú defiéndete, todas las cosas por ti, que tú estés bien o que los demás estén mal. Entonces, en un mundo tan egoísta, pues este mensaje pues se contrapone. Y aquí que nos dice el apóstol Pablo, dice: piensen en los demás, piensen en las flaquezas de los débiles, no se agraden a sí mismo, sino agraden a su prójimo. Imagínate, tenemos que agradar a nuestro prójimo, pues como que es un mensaje distinto. O sea, yo no estoy aquí para agradar a los demás. Pues sí, esa es una de las razones por las que estamos aquí. Debemos agradar a los demás. Tenemos que preocuparnos por ellos. Tenemos que ayudar a otros. Tenemos que cuidar a otros. Este es el mensaje que nos da aquí el apóstol Pablo. Tenemos que ver en los demás, y yo creo que al final de nuestras vidas, decir logré el éxito sin haber pensado, cuidado, ayudado, preocupado por alguien más, pues no es una vida de éxito, es una vida egoísta. Y muchos han llegado, pues yo logré, hice, y pueden tener sus trofeos, sus likes, sus seguidores, pueden tener su gran dinero, su gran renombre. Pero aquí el apóstol Pablo dice algo diferente, ¿no? Aquí es: preocúpate por los demás, o sea, carga a los demás, soporta a los demás como Cristo lo hace. Y vean la frase que él usa, dice: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, lo que le correspondía, el mal que le correspondía a otra persona, el Señor lo tomó. Y eso es verdad, y lo hemos estudiado muchas veces, que pues el Señor Jesús cargó lo nuestro. Eso que Él sufrió y todo lo que Él padeció lo merecíamos nosotros. Y sin embargo, Él, siendo inocente, tomó ese lugar por nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Nada más Cristo lo puede hacer? No, Él lo hizo como ejemplo, por supuesto, en una obra redentora, en una perfección. Pero nosotros debemos tomar ejemplo de mirar así la vida. Tú tienes que pensar en otros. Qué difícil es en este tiempo pensar en otras personas. Qué difícil es, si quiere imaginar, sacrificarme por otro. Tal vez lo vemos en las películas y suena así muy bonito, muy enternecedor, y tal vez hasta nos salen las lágrimas, pero vivirlo es otra cosa. Entonces sí tenemos que vivir pensando en los demás. Uno puede decir: no, yo voy a vivir mi vida sola, yo aquí ya me han lastimado demasiado, ya sufrí demasiado, yo solito. No, así no es la vida. Yo no estoy aquí para vivir solo. Tengo que pensar en los demás. Parte de mi existencia, de mi vivir, es preocuparme por otros.
ver por otros. Por eso el Señor fundó la iglesia, te lo vas a un poco más adelante. Y es eso, o sea, Dios quiere que convivamos. ¿Podríamos llevar nuestra vida cristiana solos? Como muchos dicen, yo ya recibí a Cristo, yo no quiero iglesias porque puros problemas, yo me voy a mi casa a vivir mi vida cristiana solo. No se puede, porque la vida es compartirla con otros. Tenemos que pensar en los demás. Pablo pudo haber dicho eso, bueno, yo ya me salvé, hay que servir a todos los gentiles. No, él sacrificó su vida. Fue lastimado, fue metido en la cárcel, fue lacerado muchas veces, se expuso a peligros en el camino por predicar el evangelio, por pensar en otras personas. Entonces tenemos que tener ese pensamiento, no ser egoísta. ¿Qué más dice? Pues soportarnos, ¿verdad? Tenemos que cargar, o sea, no solamente es ver, sino soportar. La palabra soportar pues, implica muchas cosas. O sea, nos confronta, ¿verdad? Tengo que pues, soportar a otras personas. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, el fuerte, aquel que se cree fuerte espiritualmente. ¿Y cuántas veces nos sentimos, no, yo soy muy cristiano, yo soy fuerte, yo no actúo como esa persona, yo no hago lo mismo que esa persona, yo sí soy cristiano? Qué bueno que eres así, qué bueno que eres fuerte, que tienes mucho conocimiento de la palabra, qué bueno. Pues soporta a los que no. O sea, esa es la tarea de los fuertes, soportar a los débiles. Entonces, si tú eres fuerte espiritualmente, tú conoces la Biblia, no te toca decir, es que él no es tan espiritual, no, ese es el bien pagano, casi ni parece cristiano. No, tú tienes que sostenerle y decir, pues lo voy a ayudar. Si yo tengo conocimiento, yo tengo experiencias espirituales fuertes, yo tengo un nivel espiritual mayor, pues voy a soportar a este hermano que no tiene mucho. Y no importa cuánto tiempo tenga el evangelio, yo lo voy a soportar. El que conoce mucho, tal vez tú has tomado muchos cursos, acabaste el TUMI y de repente ves que alguien comete un error y dice un dato equivocado de la Biblia y te dices, él no sabe, yo sí sé, ese, ¿quién no lo sabe? Cualquiera lo puede saber. Bueno, eres fuerte, qué bueno. Tienes mucho conocimiento, has tomado muchos cursos bíblicos y tienes muchos grados teológicos. Qué bueno, no es malo, qué bueno, pero soporta al que no sabe. Sopórtalo, ayúdalo, convive con él. Pasa tiempo para enseñarle, sé paciente, sé soportar para enseñarle, instruirle, de modo que él pues llegue a tu nivel. Es decir, que no falla, yo nunca fallo, yo no cometo errores, mira ese muy cristiano y ve todas las cosas que hace, ve cómo habla, ve lo que dice, ve cómo actúa. Pues qué bueno que tú no peques, eso es algo muy bueno, lo dice la Escritura. Qué bueno que no haces cosas malas, que no estás inmiscuido en vicios. Pues qué bueno que Dios te ha hecho fuerte. Soporta al que sí lo hace. Ayuda. No juzgue. No dice aquí juzga al que no tiene tu nivel. No dice soporta. Tú que eres fuerte, soporta al que no es fuerte. Y si tú amas mucho porque Dios te ama, tú has entendido la expresión del amor, amas a Dios profundamente, puedes dar tu vida por Él, pues ahora ama lo que Él ama, que es a la gente. Y soporta a aquellos que no saben amar, soporta a aquel que es grosero, que es impertinente, que te lastima, que está amargado. Pues sopórtalo y tienes que amarlo. Esa es la expresión, ¿verdad?, que nos da la Escritura, es soporte, el fuerte. Entonces quiere decir que si hay fuertes, o sea, no está mal reconocer nuestra fuerza, es bueno. O sea, tú tienes que reconocer tus fortalezas y también tus debilidades, algo que también nos habla la Escritura. Entonces, en tus fortalezas no te enorgullezcas, porque si llegas a esta fortaleza es por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, por las circunstancias que Él ha permitido que vivas. Bueno, si eres fuerte, no critiques. Si eres fuerte, soporta. Soporta al débil.
porque estamos en conjunto. Ve por otros. Tenemos que empezar a mirar por los demás, no por nosotros mismos. Cuando miramos por otros, Dios mira por nosotros. Ese es el principio. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Él se expuso, ¿verdad? Y tomó lo que no le correspondía por soportarnos a nosotros, por amarnos a nosotros. ¿Y qué pasó con Él? Pues su nombre sobre todo nombre. Es el más excelso en el universo, Rey de reyes, Señor de señores. No hay nombre más alto que el del Señor Jesús por lo que Él hizo. Entonces, sigamos su ejemplo. Ese es algo en lo que tenemos que preocuparnos. Vamos al versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, otra cosa que aquí Pablo nos dice, y Pablo está hablando a una iglesia, ¿verdad? Los romanos que se congregaban. La palabra iglesia en el griego era asamblea. Entonces, donde se juntaban los cristianos, pues era la iglesia. Entonces, esa iglesia pues era un conjunto de personas. Esa es una iglesia. No puede haber una iglesia yo solo. Tiene que ser una iglesia con miembros, ¿verdad? Con personas. Y otra de las cosas que nos exhorta aquí el capítulo 15 es a mantenernos unidos como iglesia. Te decía, la idea de la iglesia fue idea del Señor Jesús, no fue nuestra, no fue la idea de los apóstoles. Yo creo que los apóstoles y el Señor Jesús nos los guía en eso, pues cada quien se va por su lado y ya, pues ya somos salvos, ya esperamos que Cristo venga y que nos dé nuestro galardón allí en los cielos, pero no, o sea, Él hizo la iglesia. Por eso le recordaba este domingo cómo el Señor Jesús le dice al apóstol Pedro, apacienta mis ovejas. O sea, de eso se trata, de ovejas. ¿Imaginas un pastor sin ovejas? Pues no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios nos puso en un rebaño. Entonces, somos un rebaño. La iglesia es un rebaño. ¿Y un rebaño qué es? No sé si has visto aún las películas, ya no es muy común aquí en la ciudad, pero en las películas que ves, pues un montón de ovejas. Y hasta cuando cruzan un camino, los carros se paran porque un montón de ovejas ahí tienen que esperar porque son muchas ovejas caminando. Así es la iglesia, somos muchas personas que Dios nos ha juntado y es nuestra responsabilidad mantenernos unidos, ¿verdad? Mantener esa unión como el mismo sentir que el Señor Jesús nos puso, nos pidió, y Él lo hace, ¿verdad? Nos dice que nos mantengamos juntos, unidos. Entonces es nuestra tarea, no nada más es venir a la iglesia, yo nada más solito me voy. Se usa mucho ahora. Tal vez en las grandes iglesias con muchos números, mucha gente dice, no, yo nada más voy y me salgo y ya. Pues se pierde una parte importante de la iglesia, que es la unión, que es la convivencia, que es la unidad, porque tenemos que mantenerla. Miren, qué fácil es excusarnos y, ya me cayeron todos gordos todos, me voy. No, ya me harté, ya me voy. No, nada más es así, es luchar y luchar hasta que Dios nos diga otra cosa, pero tenemos que pelear por sentirnos, por estar unidos, a pesar de la incomodidad, a pesar de los demás. Ahorita platicaba con el pastor Juan Carlos y en este aniversario pues recordamos, y él decía, pues muchos insultos, ¿verdad?, que nos han dado, muchas críticas, no somos, o sea, también somos expuestos, ¿no?, a muchas críticas y han pasado traiciones de todo, pero ¿qué decidimos? Pues no nos vamos a salir por eso, ¿verdad? Tenemos que mantener a la iglesia, tenemos que mantenernos juntos. Como yo te decía el domingo, yo solamente he estado en 3 iglesias. La primera por 6 meses, que fue cuando me convertí, después muchos años en la siguiente y de ahí en esta. O sea, no tengo mucho movimiento y sí he buscado. ¿Y qué he sufrido? Pues sí, todo lo que tú vives. También yo fui oveja muchos años y vive uno expuesto a esas circunstancias, pero buscamos mantener esa unidad, mantuvimos. Entonces sí tienes que ver esas incomodidades,
las personas que son agresivas, las personas que son groseras, pues tú manténlas, no, eso no nos va a hacer separar de la iglesia, vamos a seguir el propósito de Dios, porque somos la iglesia, tenemos que mantener esa unidad. ¿Y qué sucede? La unidad, esa es la expresión del Nuevo Testamento, es la unidad glorifica a Dios. O sea, cuando yo busco esa unidad, Dios es glorificado, el Padre es glorificado, porque nos mantenemos unidos, porque luchamos por la unidad de la iglesia. El apóstol Pablo lo hizo, los mismos diferentes apóstoles, tú vas a ver cuántas cosas vivieron los mismos apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero, y mantuvieron esa unidad. Entonces nos toca a nosotros buscarle. Cada vez que tú peleas por esa unidad, cada vez que tú luchas, te humillas, soportas, cargas a alguien por esta circunstancia para mantener la unidad, te controlas, querías decir algo y no lo dijiste, estabas muy furioso pero no lo dijiste por no ofender, por mantener la unidad. ¿Sabes qué hace eso? Glorificas a Dios. Dios se agrada de esas actitudes porque Dios ama a la iglesia. Somos amados por Dios. Tenemos un propósito grande como iglesia. Tenemos un gran destino como iglesia, por eso tenemos que mantenernos unidos. Y vaya que como iglesia pues recibiremos ataques para perder esa unidad. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Pues sacarte de esa unidad a través de estas circunstancias. Como dice el apóstol Pablo, a los carbones encendidos, y todos ahí están juntos, pues uno se calienta con el otro y se enciende uno con otro, pero uno solito, ¿qué va a hacer ahí? Pues se apaga. Entonces busquemos, eso es nuestra tarea. Busca la unidad, manténla. Busca no pelearte con nadie, aguanta, soporta, todas estas cosas que nos explica aquí el apóstol Pablo. Y Romanos es una carta que hace entender la inclusión que Dios hizo de los gentiles a la salvación. Entonces, ese es como otro punto importante también comprenderlo. Finalmente somos gentiles nosotros, no somos judíos. Imagínate, los judíos por siglos han sido judíos. Imagínate generación tras generación tras generación, le dijeron: tú eres judío, tú eres el pueblo de Dios, eres el pueblo escogido. O sea, imagínate el arraigo que tiene un judío como pueblo de Dios, pero nosotros somos gentiles. O sea, no éramos nada y de repente aparecimos. Yo, como dice el apóstol Pablo, también dice, pues ajenos a la vida de Dios, no hablábamos de Dios, medio teníamos una religión que ni la entendíamos ni la comprendíamos, y de repente, ¡pum!, soy hijo de Dios. Siendo gentil, tengo acceso a la Biblia, al entendimiento, eso quiero decir, al entendimiento de la Biblia. Tengo acceso al reino de los cielos. Tengo acceso al Dios Todopoderoso. Tengo acceso a Jesús, al Espíritu Santo, a ser lleno del Espíritu Santo. Acceso a este mundo espiritual siendo yo gentil. Entonces, qué difícil es para nosotros comprender esa situación de ser gentil a ser un hijo de Dios. Para un creyente, para un judío te decía era más fácil. Entonces aquí el apóstol Pablo ya lo hizo anteriormente en otros capítulos, lo que es que ya no hay gentiles ni griegos, pero ni gentiles ni judíos, sino ya somos un pueblo. Entonces aquí otra vez vuelve a hacernos entender que la inclusión que Dios hace de los gentiles a la salvación, o sea, es un hecho real y lo remarca otra vez. Ya lo habló anteriormente y lo vuelve a remarcar. Sí, siendo gentiles somos el pueblo de Dios y debemos sentirnos un pueblo especial. Debemos sentirnos hijos reconocidos por Dios, bendecidos, salvados, renombrados, y todos estos privilegios que nos da la Biblia. Eso es lo que tenemos que aceptar. Por eso, una vez más, Pablo está hablando de una iglesia de romanos, de gente que no conocía del Evangelio. Tal vez estos que estaban leyendo tenían tal vez un mes de cristianos, 2 meses, unos años tal vez de creyentes, habiendo sido romanos por mucho tiempo. Y otra vez les hace el hincapié
de que Dios ha aceptado a los gentiles, que el sacrificio del Señor Jesús sí incluye a los gentiles y nos incluyó dentro de este gran plan de salvación. Fuimos añadidos y es algo que nosotros debemos aceptarlo y creerlo. Bien, vamos al verso 7. Dice, por tanto recibieron los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. O sea, nosotros hemos recibido la misericordia de Dios para ahora ser llamados hijos. Y ve el ejemplo que da, como está escrito, dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El Señor Jesús nos incluye como pueblo especial, verso 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Se imagina esa exclusividad que tenía Israel? Ahora nosotros tenemos acceso, porque ese fue el plan de Dios y porque Dios, el Señor Jesús, hizo todo esto por nosotros. Pero dice, por eso alegraos gentiles. Éramos gentiles, un pueblo gentil, no involucrado a las promesas, no involucrado a las cosas espirituales. Andábamos perdidos ahí en nuestra vida y Dios nos alcanza. Entendemos por la obra del Espíritu Santo y aquí estamos, siendo gentiles, incluidos con el pueblo de Dios, incluidos con todas las bendiciones y todas las promesas que Dios tiene para su pueblo. Verso 11 que dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Alabadle, o sea, estemos contentos de nuestra posición que hemos recibido por la misericordia de Dios. Verso 12, y ve cómo lo reafirma. Y sabe que estos pasajes del Antiguo Testamento, un pueblo que el Antiguo Testamento pues fue prácticamente escrito por el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, pero ahí estamos, ahí aparecemos nosotros desde entonces en la promesa de Dios y ahora lo estamos viviendo por todas esas promesas que Dios hizo. Y dice el verso 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Imagínate, era algo inverosímil, algo increíble. Los judíos les costó trabajo. Vemos en el libro de Hechos que los mismos discípulos les costó trabajo entender el mensaje de los gentiles, la aceptación de los gentiles. Dios tuvo que hacer una obra gloriosa, sobrenatural, incluyó ángeles, incluyó cosas sorprendentes para que los discípulos entendieran que los gentiles estamos incluidos. Y aquí estamos, incluidos en el propósito de Dios, como pueblo especial, por sus misericordias. Verso 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, de la misma manera que yo fui aceptado, no siendo el pueblo judío original, siendo simplemente un gentil, ¿qué es lo que nos quiere explicar Pablo con esto también? Es, incluyamos a todos, seamos inclusivos con todos. Aceptemos a la gente, no hagamos acepción de personas. Lo dice la Escritura, Dios no hace acepción de personas. No tenemos por qué hacer acepción de personas. Dentro de la misma iglesia, y una de las razones para mantener la unidad es esa, tenemos que incluir a todos. Todos tenemos derecho, todos somos hijos de Dios, nadie es más especial que otro, nadie es más santo que otro. Dios nos santificó a todos de la misma manera. Entonces, incluyamos a todos
así como nosotros fuimos incluidos. Por eso también Pablo aquí lo explica después de hablarnos de la unidad, de mantener esa unidad, nos dice, bueno, pues vean, manténganla, porque ustedes vean lo que hizo Dios, siendo no del pueblo, los hizo pueblo desde antes, era el plan de Dios y ahora ustedes están incluidos, pueblo romano, son ustedes gentiles, pero son parte del pueblo de Dios, entonces ahora ustedes también sean inclusivos con los demás. Y esto nos lleva también pues a la predicación del Evangelio, que menciona más adelante después el apóstol Pablo, que tenemos que predicar, o sea, hacer que otros sean incluidos en este plan glorioso que Dios tiene con nosotros. Y vamos al verso 22. Dice, ahora aquí Pablo dice, por esa causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya también tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar los materiales. Entonces, otra vez la inclusión, nos menciona aquí la Escritura. Y ve por los demás, incluyamos a todos en nuestros planes y soportemos. ¿Sabe cómo todo este capítulo habla de la unidad entre nosotros, del ver por los demás, que es parte de cómo pues hagamos participantes? Si somos participantes de los bienes espirituales, pues también tenemos que ayudarles a participar de los materiales, de que ya no hay diferencias. Ya Dios nos incluyó a todos en este plan que Él tiene con nosotros. Y verso 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, incluir a todos, ese es el plan de Dios y con el Evangelio. O sea, ¿qué más inclusivo que el Evangelio? Porque el Evangelio no es acepción de personas, es lo que Dios hace. Entonces, ese es el Evangelio. ¿Cómo voy a incluir a los demás? Pues predicándoles el Evangelio. No podemos decir, este sí, este no, porque todos tienen acceso al Evangelio. Yo tengo que compartir el Evangelio a todos. Ya es decisión de la persona si acepta o no acepta. Pero yo no puedo hacer acepción, ni imaginaciones, ni pensamiento, decir este sí, este no, es que este no merece, este sí merece. Yo no sé quién merece. O sea, ¿qué sé del Evangelio? Todos merecen el Evangelio. El Evangelio incluye a todos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues predicarle a todos. Y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Aquí decía, o sea, yo ya me acabé todo Asia, ahora voy para el otro lado, para España, porque ya me acabé todo este lado, porque ya prediqué el Evangelio. Entonces así debes hacer tú, ya me acabé todos los de mi trabajo, pues ahora me voy con el otro, yo ahora me voy con mis vecinos, yo me voy con los de la escuela, porque tengo que incluir a todos. El Evangelio es inclusivo. Y por último, te quiero mostrar aquí cómo Pablo siendo, yo creo que a mí uno de los personajes del Nuevo Testamento que más me impresiona es Pablo. Ahí que cuando llegue al cielo quiero conocerlo y decirle, wow, qué bárbaro, cómo tuviste todo ese entendimiento de las Escrituras y estas palabras. Y pues uno ve como al apóstol Pablo, pues como un personaje importante, ¿verdad? Relevante, por todo el conocimiento que tiene, por todo el entendimiento de la Escritura. El mismo apóstol Pedro dice, no, pues Pablo que puede describir cosas que ni nosotros podemos describir. O sea, tenía una posición relevante aún entre los discípulos. Y en esa siguiente petición que hace a los romanos, Pablo muestra algo, su debilidad humana. Y otra cosa, reconoce el gran valor que tiene la vida de los demás en su propia vida. Porque siendo Pablo, pues dice, pues yo no necesito que oren por mí, yo soy Pablo.
Yo aquí directo con Dios, pues ya fui al cielo. Pues, ¿qué necesito de ustedes? Ustedes que ni entienden, no han ido a donde yo ya he ido. Pero Pablo entiende su posición y vean cómo pide, verso 30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Imagínate, Pablo pide a la iglesia que ore. Oren por mí. Pero ¿cómo, Pablo? Si tú debes orar por nosotros, ¿no? Podrán decir los demás. No, pues yo soy igual que ustedes, yo necesito oración, soy débil, soy humano. Me enfrento a cosas difíciles todos los días, y después él lo describe en un capítulo de otra epístola. Y él dice, oren por mí porque pues, voy a enfrentar cosas difíciles. O sea, ese es un acto de entendimiento de que pues, es un humano, que tiene flaquezas, que necesita, y te digo, reconoce el valor de los demás, diciendo, porque les dice a ellos, ustedes oren por mí, porque ustedes son la iglesia. Le está diciendo una iglesia de romanos, o sea, de gentiles, siendo el judío, fariseo de fariseos, como dice él mismo, dice, ustedes romanos oren por mí. Él tiene un acto de sencillez, de entendiendo el valor de los demás. Sabes, todos los demás son valiosos. La oración que alguien puede hacer por ti es valiosa, aunque se acabe de convertir. Toda oración es valiosa. No es malo decir, hermanos, oren por mí porque tengo este problema. Mostrar nuestras debilidades, porque somos débiles, somos humanos, el Todopoderoso es Dios, pero nosotros tenemos flaquezas y aún en la labor que enfrentamos todos los días. ¿Y de quién requerimos? ¿De quién necesitamos? Pues de la iglesia. Y aquí Pablo está diciendo, pues yo necesito de ustedes. ¿Sabes qué? Necesitamos de la iglesia. Por eso Pablo, te decía, él dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos, porque la iglesia es valiosa. Somos valiosos. Todo miembro que está en la iglesia es valioso, porque es hijo de Dios, porque Dios tiene su unción. Y no solamente en la oración, aquí Pablo da el ejemplo de la oración, pero hay gente de valor para enseñarte. Por eso tomar las clases. Decir, ay, ¿cómo me voy a enseñar él? Pues todos te pueden enseñar. Esa es la actitud que debemos tener si voy a aprender. O sea, si voy a tomar una clase, debo tener la sencillez de decir, voy a aprender. Porque yo no lo sé todo. O sea, ora por mí, porque también tu oración es importante. Hasta un consejo, hermano, ¿tú qué piensas de esto? El consejo de los demás también es importante. O sea, la iglesia es importante en tu vida. Por eso mantengamos la unidad, soportemos unos a otros y que la iglesia siga siendo y desarrollando el propósito de Dios en la tierra, y el Espíritu Santo le está preparando para algo muy importante. Mira, toda institución en la tierra va a desaparecer. La Coca-Cola, los grandes gobiernos, las grandes empresas multimillonarias. Cuando este mundo se acabe, se acaban esas empresas. No van a estar en los cielos, ¿verdad? Ya no va a estar Oxxo. No, voy a ir al Oxxo en el cielo. No, allá no hay Oxxo. No, esas empresas se acaban. ¿Sabes cuál es la única empresa que va a perseverar por la eternidad? La iglesia. Porque la iglesia sí va a la eternidad. Por eso fíjate el valor que tiene, que el Espíritu Santo le está entrenando y preparando para ser la esposa de Cristo. No está entrenando ninguna otra institución en el mundo, solamente la iglesia. Por eso entendamos el valor de la iglesia para Dios, que cuando mantenemos la unidad, Él es glorificado.
entender el valor de la iglesia para mi vida personal como lo hace Pablo, para que interceda, me enseñe y pueda recibir el beneficio de la iglesia en mi vida, y que pues por eso tengo que mantener la unidad y apoyar a otros para que la iglesia, incluir a otros, ¿verdad? Porque la iglesia es inclusiva, y que la iglesia siga creciendo para que se añadan todos los que Dios quiere que se añadan y la iglesia tome la fuerza que debe tener. Amén. Pues esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Ya estamos en el último capítulo, el próximo miércoles, pero es interesante. A mí me gusta mucho el libro de Romanos. Toda la Biblia es hermosa. Una vez me dijeron que cuál es mi libro favorito, digo pues todos, porque todos los libros de la Biblia son muy hermosos, muy bonitos, pero cada uno tiene algo particular. Y me gusta mucho Romanos por la explicación que da de lo que Dios ha hecho por nosotros, de ese entendimiento de la salvación, de la posición que tenemos delante de Dios, aún como pecadores, y cómo somos ahora salvados en Cristo. Y después de nuestra responsabilidad, todos estos últimos capítulos nos enseña la Escritura todo lo que debemos hacer como cristianos y guía mi vida para poder ejecutar bien las cosas y agradar a Dios en todas mis acciones. Me guía para eso. Amén. Pues vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. La iglesia es inclusiva y siendo gentil, ahora tú eres incluido. Creo que aquí no hay ningún judío, todos somos gentiles. Estábamos perdidos allá afuera, haciendo nuestra vida, tomando nuestras decisiones, tratando de vivir como lo captábamos o como habíamos aprendido. Llegó Cristo a nuestras vidas y transformó todo. Nos hizo nuevos, renovó nuestras vidas, nuestro entendimiento, y lo sigue haciendo cada día. Y vamos hacia ese objetivo que es Cristo, la vida eterna, la vida plena que Él ganó para nosotros. Y aquí estamos, miembros de la iglesia de Cristo, de la iglesia universal. No siendo el pueblo judío, ahora somos el pueblo de Dios también, incluidos en su plan, en su propósito. Podemos leer el Antiguo Testamento y vernos ahí, porque esas bendiciones son para nosotros también. Esa guía también es para nosotros. No se diga el Nuevo Testamento, donde se nos revela todo ese propósito que Dios tuvo con ese pueblo judío, que lo sigue teniendo, pero que ahora nosotros como gentiles lo podemos recibir más entendible, más cortito, por así decirlo, y vivir la experiencia de lo espiritual. Y somos la iglesia y tenemos que luchar. Hay acciones, ya Dios hizo su parte, nos toca a nosotros nuestra parte y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. Espíritu Santo, gracias, porque es a través de ti que podemos entender las cosas. Es a través de tu guianza, de tu entendimiento, que podemos comprender la palabra y la profundidad de ella, la posición que tenemos ahora, la gran salvación que hizo el Señor Jesús. Pero también está escrito ahí lo que tenemos que hacer. Y no podemos ser ajenos, no podemos olvidarlo, no podemos ser distraídos en nuestra forma de vida, porque es importante. Somos a un pueblo especial, tenemos que comportarnos como pueblo tuyo. Ahí está la guianza, aquí en Romanos. Hemos estudiado todos estos últimos miércoles lo que significa o qué tenemos que hacer, cuál es nuestra acción. Y hoy hemos entendido que nuestra acción también es soportar a los débiles, siendo fuertes, ayudar, ver por los demás, procurar a los demás, buscarles, ayudarles y mantener esa unidad que te glorifica a ti, Dios. Seguir incluyendo en la iglesia a los que no te conocen todavía a través de la predicación del Evangelio, y pues seguir esa meta de ser como tú, Señor Jesús, y aceptar aún en ese cargar a los demás el vituperio de otros por agradarte a ti, como tú lo hiciste por nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, tu gracia y favor sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues, y por último, no sé si hay alguien aquí que
no ha recibido a Cristo en su corazón. ¿Habrá alguien aquí que nunca ha hecho esta oración? Levante la mano por ahí. ¿Todos ya son creyentes? ¿Todos? ¿Hay alguien? No, ¿verdad? Creo que no. No veo. Bueno, no todos. Bien, pues vamos a orar a todos aquellos que nos están visitando a través de las redes sociales, de internet. Vamos a orar. Si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, haz esta oración conmigo para que tú también seas pueblo, ese pueblo gentil que ahora es aceptado, incluido en un pueblo especial, en un pueblo amado por Dios, en un pueblo que también le incluye todas las promesas que Dios ha dado. Y dile así ahí en tu lugar donde estás: Señor Jesús, te invito a que vengas a mi vida, sálvame, soy gentil, he fallado, he estado ajeno a tu vida mucho tiempo, a ti, pero hoy decido involucrar mi vida contigo. Por eso te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que en la cruz pagaste por todos mis pecados, que moriste en la cruz para perdonarme. Creo que resucitaste al tercer día, que vives eternamente, y que al creer en ti yo también tengo vida eterna. Te abro mi vida, mi corazón, para que vengas, me restaures, me transformes, y decido ahora seguirte toda mi vida, por el resto de mi vida, que ahora tú me das una vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues si hiciste esta oración, comunícate con nosotros. Ahí hay la información donde estás viendo las redes sociales. Llámanos, comunícate, mándanos un aviso y nos comunicaremos contigo para hablarte más de esto.